Bienvenidos a El Culto al Relato. En esta recopilación especial, te traemos relatos reales de nahuales, criaturas legendarias que habitan entre sombras y cuyo poder desafía todo entendimiento. Estas historias, enviadas por suscriptores, nos muestran encuentros impactantes y perturbadores con seres que cambian de forma, cruzando el límite entre lo humano y lo salvaje. Desde visiones fugaces en la penumbra hasta transformaciones que hielan la sangre, cada testimonio te hará dudar de la realidad misma y sentirás como una inquietud extraña se apodera de ti mientras avanzas en cada relato. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, donde descubrirás que las sombras ocultan mucho más de lo que imaginamos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo más historias que desafían la razón. ¿Te atreves a escuchar lo que otros han experimentado? Dale play y entra en el culto. Todo comenzó una noche en Tepoztlán. Había estado visitando a unos amigos que se habían mudado allí, y decidí quedarme un par de días para desconectarme del bullicio de la ciudad. Una tarde, mientras exploraba las calles empedradas del pueblo, escuché rumores sobre los nahuales, esas criaturas legendarias que, según la creencia popular, pueden transformarse en animales. La conversación giraba en torno a una leyenda local que hablaba de un nahual que en las noches de luna llena, merodeaba por la zona. Intrigado por estas historias, decidí que tenía que experimentar algo por mí mismo, así que le pedí a mis amigos que me llevaran a un lugar apartado donde supuestamente se había visto a esta entidad. Esa noche, armados con linternas y un poco de temor, nos aventuramos hacia el cerro que dominaba el paisaje. La luna brillaba intensamente, iluminando el sendero mientras los árboles susurraban suavemente con el viento. Aunque la atmósfera era de emoción, había una tensión palpable en el aire, como si el bosque nos estuviera observando. Mis amigos y yo comenzamos a hablar de las experiencias de otros que habían tenido encuentros con nahuales. Uno de ellos me contó sobre un viejo que había visto un jaguar que, al acercarse, se transformó en un hombre anciano con ojos brillantes y una mirada que parecía atravesar el alma. El relato me puso la piel de gallina, pero también me llenó de una curiosidad insaciable. Mientras caminábamos, la conversación se detuvo, y una extraña quietud se apoderó del lugar. Fue entonces cuando escuchamos un ruido que nos hizo congelarnos. Era un crujido que provenía de los arbustos, seguido de un profundo gruñido. Aquel sonido no era normal. A medida que nos acercábamos, el aire se tornó denso, y una sensación de inquietud me recorrió la espalda. Mi corazón latía con fuerza. De repente, un gran perro apareció entre los árboles, pero no era un perro común. Tenía un pelaje negro azabache que brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos, grandes y amarillos, parecían brillar con un conocimiento antiguo. No podía apartar la mirada de esa criatura, había algo en su postura y en la forma en que nos observaba que me hizo pensar que no estábamos ante un simple animal. Mis amigos comenzaron a murmurar, algunos sugiriendo que quizás deberíamos retroceder. Pero algo en mí quería permanecer allí, como si una fuerza invisible me instara a no moverme. El perro avanzó lentamente hacia nosotros, manteniendo la mirada fija en mis ojos. A medida que se acercaba, la sensación de que había algo más en él se intensificó. En un instante, su forma comenzó a distorsionarse. El pelaje que antes era negro empezó a desaparecer, y el perro se transformó en un hombre, un anciano con rasgos indígenas. Su piel era morena, y su cabello largo y despeinado caía sobre sus hombros. La transformación fue tan rápida y fluida que apenas pude procesarlo. Allí estaba, frente a mí, un nahual. En ese momento, el anciano sonrió, y una risa profunda resonó en el aire, una risa que parecía conocer todos los secretos de la tierra. ¿Qué buscan en mi hogar?, preguntó con una voz que parecía venir de las profundidades del bosque. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados, incapaces de articular una palabra. La curiosidad se mezcló con el miedo, y la pregunta reverberó en mi mente. Quería decirle que solo buscábamos una aventura, que éramos jóvenes y audaces, pero no pude hablar. Él, sin embargo, no pareció molestarse. En lugar de eso,
comenzó a contarme sobre su vida como nahual, sobre cómo había estado observando a los hombres y mujeres de la aldea, protegiéndolos de los peligros del mundo que no podían ver. Sus palabras eran fascinantes y me atraparon por completo. Hablaba de las noches de luna llena, de las sombras que acechan en la oscuridad y de los espíritus que caminan entre nosotros. Me contó que su misión era mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual, y que a veces, para hacerlo, debía asumir formas diferentes. No temas, me dijo, pues en mis formas está la esencia de la vida. Soy tanto el jaguar como el hombre. Escuchar su historia me llenó de una mezcla de respeto y temor. Aquí estaba un ser que había vivido por siglos, que había presenciado el cambio de las eras, y yo, un simple mortal, era afortunado de estar en su presencia. Después de un rato, el nahual nos miró con una seriedad inusual. Hay mucho que aprender, dijo. Pero ten cuidado. No todos los encuentros con los nahuales son amistosos. A veces, la curiosidad puede llevar a caminos oscuros. Con esas palabras resonando en mi mente, el anciano se giró y comenzó a alejarse, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad del bosque. Mis amigos y yo nos quedamos en silencio, sin saber si lo que acabábamos de experimentar había sido real o un sueño. Aún recuerdo esa noche con asombro, una experiencia que me ha acompañado desde entonces. Aprendí que la magia y el misterio están más cerca de lo que pensamos, y que a veces, lo desconocido puede ser también un protector. Desde que tengo memoria, siempre he vivido en un pequeño pueblo en el corazón de México, el cual prefiero mantener en anónimo, un lugar donde las tradiciones y leyendas son parte de la vida diaria. Sin embargo, nunca imaginé que alguna vez tendría un encuentro real con un nahual. Esa noche, todo comenzó como una típica velada de verano, el aire estaba caliente y denso, y la luz de la luna apenas lograba atravesar las nubes. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en una caminata hacia el bosque, atraídos por la promesa de una fogata y la posibilidad de contar historias de miedo. Nos reíamos, bromeábamos, sin darnos cuenta de que la oscuridad que nos rodeaba ocultaba secretos que jamás hubiéramos querido desvelar. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que nos adentrábamos en el bosque, un silencio inquietante comenzó a envolvernos. Las risas se apagaron y una sensación extraña nos invadió, como si fuéramos observados. Ignoramos esas sensaciones y continuamos, decididos a disfrutar de nuestra noche. Sin embargo, cuando llegamos al claro donde planeábamos hacer la fogata, una brisa helada recorrió el lugar, y un escalofrío me recorrió la espalda. Fue en ese momento que escuchamos un extraño sonido, un aullido que resonó entre los árboles. No era el típico sonido de un lobo, era más profundo, casi humano. Miré a mis amigos, y en sus rostros vi el mismo temor que yo sentía. Decidimos quedarnos, aunque el aire se sentía cada vez más pesado. Mientras encendíamos el fuego, comencé a notar sombras entre los árboles, formas que parecían moverse con rapidez. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Fue entonces cuando uno de mis amigos, más valiente que los demás, sugirió que contáramos historias de nahuales. Nos reímos nerviosamente, pero no podíamos ignorar la inquietante coincidencia. Uno de nosotros comenzó a relatar cómo, en tiempos antiguos, los nahuales podían transformarse en animales y, en ocasiones, adoptar formas humanas para atraer a sus víctimas. A medida que las historias se sucedían, la atmósfera se volvió más densa. El fuego crepitaba, pero la sensación de ser observados aumentaba. De repente, un ruido sordo nos hizo saltar. Un tronco se rompió en la oscuridad. Nos giramos al unísono, y ahí, entre los árboles, vi una figura. Al principio, pensé que era un animal, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que tenía la forma de un hombre. Era alto, con una piel oscura que brillaba a la luz de la luna, y sus ojos resplandecían con un brillo inhumano. Sentí que mi corazón se detenía. No podía gritar, mis amigos tampoco. Estábamos paralizados por el miedo.
La figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, con pasos pesados, como si estuviera disfrutando del terror que habíamos desatado. Desesperadamente, intentamos encender la fogata más intensamente, pero el fuego parecía responder a nuestra ansiedad, como si también sintiera el peligro. La figura se detuvo a unos metros de nosotros, y en ese momento, comprendí que no era un hombre. Su rostro se transformó, distorsionándose en una mezcla grotesca de humano y animal, con colmillos afilados que brillaban bajo la luz lunar. Era un nahual. Intenté recordar lo que había escuchado en las historias, sobre cómo se decía que tenían el poder de hipnotizar a sus víctimas, pero no podía despegar la mirada de esos ojos que parecían leer mi alma. El aire se volvió frío y pesado, y el nahual comenzó a moverse de nuevo, más rápido esta vez. Sin pensarlo, di un paso atrás, y mis amigos hicieron lo mismo. Fue como si un instinto primitivo nos estuviera impulsando a huir, pero nuestras piernas no respondían. En un instante, el nahual se lanzó hacia nosotros con una velocidad inimaginable, y mi mente entró en pánico. Recordé lo que decían las leyendas, no debíamos mirarlo a los ojos, pero era demasiado tarde. Me atrapó con su mirada, y en ese momento sentí que mi ser se desgastaba, como si una fuerza oscura estuviera drenando mi energía. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. A veces, siento que todavía me observa, acechando desde las sombras. Me he convertido en un prisionero del terror, atrapado entre el mundo real y el de las leyendas. Las historias que solíamos contar al calor del fuego ahora me persiguen en mis sueños. A menudo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera podido escapar? Cada vez que la luna brilla con intensidad, escucho el eco de su aullido, recordándome que hay secretos oscuros en este mundo que nunca deben ser desvelados. Nunca olvidaré aquella noche fatídica en que el terror se apoderó de mi ser, una experiencia que aún hoy me deja sin aliento. Era una de esas noches en las que la luna apenas iluminaba el sendero, y decidí aventurarme en el bosque de la Malinche, un lugar envuelto en leyendas y cuentos de horror que solía contarme mi abuela. La niebla se arrastraba entre los árboles, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. A medida que me adentraba en la espesura, recordé las historias sobre los nahuales, seres que podían transformarse en cualquier animal y que vagaban por la noche en busca de almas perdidas. Nunca creí en esas leyendas, pero esa noche iba a cambiar mi percepción para siempre. Mientras avanzaba, una extraña sensación me envolvía, como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, pero no pude evitar sentir que el aire se volvía más denso. De repente, escuché un crujido entre los arbustos, y mi instinto de supervivencia me dijo que debía dar la vuelta y regresar. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que continué. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura entre los árboles, con ojos brillantes que reflejaban la poca luz de la luna. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Esa criatura, un hombre con rasgos extraños, comenzó a transformarse. Su cuerpo se encorvó, y en un parpadeo, se convirtió en un enorme jaguar. El miedo me invadió, un terror indescriptible que me hizo sentir como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. En mi mente, las historias de los ancianos resonaban con fuerza. Los nahuales son guardianes de secretos, seres que pueden tomar la forma de cualquier criatura y que, a menudo, buscan venganza. Traté de retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. La criatura se acercó lentamente, y su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mi alma. El jaguar emitió un rugido que resonó en mi pecho, y en ese momento comprendí que no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí, un frío sobrenatural que recorrió mi columna vertebral. Miré a mi alrededor y vi sombras danzando entre los árboles, figuras humanas que parecían estar observando. Eran rostros familiares, pero con ojos vacíos, como si ya no estuvieran entre los vivos. Desesperado, empecé a correr, pero el jaguar me seguía. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, lo veía más cerca, como si se alimentara de mi miedo.
El bosque se convirtió en un laberinto aterrador, los árboles parecían moverse, los senderos se cerraban y las sombras se alargaban. No sabía si había estado corriendo por minutos o horas, pero finalmente llegué a un claro. Allí, en el centro, había una fogata apagada, las brasas aún humeantes. De repente, el jaguar se detuvo, y en un giro escalofriante, volvió a transformarse en el hombre que había visto antes. Su rostro era una mezcla de rabia y tristeza, y su voz resonó como un eco distante. ¿Por qué has venido aquí, hijo de la tierra? Este lugar guarda secretos que no te pertenecen, dijo, y su tono era una advertencia que me heló la sangre. Sentí que mi mente se nublaba, estaba atrapado en un trance, incapaz de moverme o siquiera pensar. Recorría con la mirada el claro, y mis ojos se detuvieron en un objeto en el suelo, un amuleto de hueso, tallado con extraños símbolos que resonaban con la energía del lugar. Era evidente que pertenecía a un nahual, un vínculo con lo sobrenatural. Cuando intenté acercarme, el hombre se interpuso entre el amuleto y yo. Su mirada se volvió feroz. No toques eso. Es un portal, una conexión con el otro mundo, advirtió, y su voz se tornó amenazante. Quien lo use se verá obligado a elegir, vivir como un nahual o sucumbir a la oscuridad. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi instinto de supervivencia tomó el control. Giré sobre mis talones y corrí sin mirar atrás. Cada paso resonaba en mi mente, cada crujido de las hojas se sentía como un latigazo. La neblina se espesaba, y las sombras parecían querer atraparme. Al llegar a la entrada del bosque, caí de rodillas, y el jaguar desapareció en la oscuridad. Temblando, miré hacia atrás, esperando ver al nahual, pero solo encontré la calma inquietante de la noche. La experiencia me había dejado marcado, sabía que algo había cambiado dentro de mí. Desde aquella noche, el bosque de la Malinche se convirtió en un lugar sagrado y aterrador, un recordatorio de que a veces, es mejor no desafiar a las fuerzas que habitan en las sombras. Ahora, cada vez que paso cerca de aquel bosque, un escalofrío recorre mi cuerpo. Sé que los nahuales están presentes, esperando, vigilando a quienes se atreven a cruzar sus caminos. Y aunque intento olvidarlo, siempre me pregunto, ¿habrá algo de mí que se quedó atrapado en ese mundo oscuro? ¿Seré yo también, de alguna manera, un nahual? Hola comunidad, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me marcó de por vida. Nunca olvidaré aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Fue en la Sierra de Puebla, un lugar tan hermoso como aterrador. La leyenda de los nahuales siempre había sido parte de mi vida, contada entre susurros y miradas nerviosas en las reuniones familiares. Sin embargo, jamás pensé que me encontraría cara a cara con uno. Había decidido hacer una caminata nocturna para despejar mi mente. La luna llena iluminaba el camino, pero el aire fresco traía consigo una sensación inquietante. Mis pasos resonaban en la tierra, y el crujido de las ramas me hizo sentir como si alguien estuviera observándome. Justo cuando comencé a sentir que era una mala idea, escuché un sonido a mis espaldas. Era un ruido bajo, casi como un susurro, pero lo suficiente como para erizarme la piel. Me giré, pero no vi nada. Decidí seguir caminando, ignorando la sensación de que alguien estaba siguiéndome. Mientras avanzaba, recordé las historias que mi abuelo me contaba sobre un nahual que acechaba en estas montañas, un ser que podía transformarse en cualquier animal. Decían que aparecía cuando menos lo esperabas, tomando la forma de un jaguar, un lobo o incluso un ave. No podía evitar que mi imaginación se disparara, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sin embargo, continué, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Después de caminar un poco más, llegué a un claro. Era un lugar hermoso, rodeado de altos pinos y con un silencio tan profundo que podías escuchar tu propio corazón. Me senté en una roca, tratando de calmarme, cuando de repente sentí un olor extraño, como a tierra mojada y animal. Mi instinto me dijo que debía irme, pero la curiosidad me mantuvo en el lugar. De repente, el silencio se rompió.
Escuché un fuerte rugido, y mi corazón se detuvo. Miré hacia la oscuridad del bosque y vi unos ojos brillantes observándome. Eran dos orbes amarillos que reflejaban la luz de la luna. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero no podía quitarme esa sensación de que el aire a mi alrededor se había vuelto más denso, más pesado. Mis instintos me decían que debía huir, pero algo me mantenía inmóvil. En ese momento, los ojos desaparecieron y, en su lugar, un enorme jaguar apareció en el claro. Su pelaje brillaba con la luz de la luna, y su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de mi alma. Sentí un terror indescriptible. No era un animal común, había algo sobrenatural en él. El jaguar avanzó un paso hacia mí, y un impulso primitivo me hizo correr. Di la vuelta y empecé a escapar, mis pies golpeando el suelo con una mezcla de desesperación y adrenalina. El rugido del jaguar resonaba detrás de mí, un sonido que helaba la sangre. Sabía que no era solo un animal, era algo mucho más oscuro. Las ramas rasguñaban mi piel mientras me adentraba más en el bosque, y el aire frío parecía oponerse a mis intentos de avanzar. Cada vez que miraba hacia atrás, podía ver sus ojos brillantes a la distancia, acercándose más y más. Caminaba como un loco, pero el terreno se volvía más complicado y oscuro. El jaguar era rápido, y la distancia entre nosotros se acortaba. Mi corazón latía descontrolado, y la sensación de ser cazado me inundaba. Sabía que no podría mantener el ritmo por mucho tiempo. En un momento de desesperación, decidí cambiar de dirección, metiéndome entre los árboles. La luna apenas iluminaba el camino, y la sombra de los árboles parecía cobrar vida. Fue entonces cuando el silencio volvió a reinar. Pero sabía que eso no significaba que me hubiera perdido. Mi respiración era pesada y ruidosa en comparación con la quietud que me rodeaba. Entonces, escuché un sonido, un susurro bajo que parecía provenir de todos lados. ¿Dónde estás?, parecía preguntarme el bosque. El terror se apoderó de mí, no podía quedarme ahí. Comencé a correr de nuevo, sin rumbo, guiado solo por la instintiva necesidad de sobrevivir. De repente, una figura oscura emergió entre las sombras, un hombre, pero su apariencia era extraña y casi irreal. Me detuve en seco, pero no era el final, era otra trampa del nahual. Él se transformó ante mis ojos, dejando atrás la imagen del hombre y volviendo a ser el jaguar, que ahora estaba más cerca que nunca. Aterrorizado, me di la vuelta, pero estaba rodeado por sombras. Sabía que no había escapatoria. Sentí el aire helado en mi nuca y el rugido ensordecedor del jaguar resonó en mis oídos. Me volví para enfrentar mi destino, mis piernas temblando de miedo. En un último intento, salté hacia un arbusto denso, con la esperanza de que quizás el jaguar se perdería en la oscuridad. Pero él estaba demasiado cerca, demasiado rápido. En un instante, sentí su aliento helado en mi cara, y comprendí que era cuestión de tiempo antes de que me alcanzara. El silencio se rompió con un grito ahogado que escapó de mis labios. Pero, en vez de ser un grito de rendición, era un grito de pura desesperación. Sabía que ese ser oscuro, ese nahual, no solo me estaba persiguiendo, estaba disfrutando de mi terror. En un último acto de resistencia, me puse de pie, decidí enfrentar lo inevitable. La luna brillaba intensamente sobre mí, pero ya no era un consuelo. Sentí la presencia del jaguar justo detrás, y en ese momento, todo se volvió negro. Desde entonces, no he vuelto a caminar solo por la Sierra de Puebla. Cada vez que miro hacia las montañas, siento una sombra en mi corazón, una advertencia de que lo desconocido siempre acecha en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a desafiarlo. Mi encuentro con el nahual cambió mi vida para siempre, y ahora entiendo que algunos misterios son mejor dejarlos sin respuesta. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror.
Hasta la próxima pesadilla.